Muy bien, entonces vamos a comenzar este estudio esta mañana, que como lo hemos venido hablando hace varias semanas, hemos estado hablando de cómo podemos conocer al Señor Jesucristo por medio de las Escrituras. Por eso este estudio se llama así, Cristo el Salvador a través de las Escrituras. Y hemos visto que en verdad, pese a que en el Antiguo Testamento claramente no aparece la figura del Señor Jesucristo encarnada, sí podemos verlo por medio de diversas maneras. Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, profecías, encontramos también, sobre todo, promesas sobre la venida del Señor y su obra, pero también lo que encontramos, y hemos visto hasta el momento en muchas oportunidades, lo que son las famosas tipologías. Las tipologías son marcas o sombras de aquello que verdaderamente se iba a llevar a cabo a posteriori con el Señor Jesucristo, en su obra, tanto como en su obra en vida, también como en su obra en la cruz y luego ascendiendo al trono a la diestra del Padre. Y hemos visto que en el Antiguo Testamento las personas que aparecen descritas ahí, muchas veces su vida, lo que hicieron o lo que no hicieron, son tipos de cómo fue Cristo. Hablamos de Adán, hablamos de Abel, hablamos de Noé, hablamos de Melquisedec, ¿cierto? Y la semana pasada terminamos hablando de lo que es el ángel de Jehová o la figura del ángel de Jehová como una tipología del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a comenzar una nueva parte de este estudio, en el cual ya no vamos a hablar de la tipología en las personas o en personajes del Antiguo Testamento, sino más bien vamos a enfocarnos a partir de ahora en la tipología más explicada, por así decirlo, en el Nuevo Testamento, que es la que tiene que ver cómo vemos a Cristo por medio del tabernáculo del templo. Eso vamos a comenzar a ver esta mañana, viendo el tabernáculo como tipología de Cristo. Ahora, el tabernáculo, ustedes saben que es algo bien especial, es algo bien, de pronto puede ser engorroso cuando uno se encuentra con la lectura o con la descripción del tabernáculo, sobre todo en el libro de Éxodo. Éxodo es un libro importante porque nos habla de la salida, eso es lo que significa Éxodo. Habla de la salida de la esclavitud que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estuvo cautivo por más de 400 años en tierra de Egipto. Luego Dios los libera, ¿cierto? Y lo primero que hace luego de liberarlos es llevarlo a un lugar para darle sus leyes. Eso de alguna forma también es una tipología de nuestra vida con Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando viene Cristo, Él nos liberta. Y luego de estar liberados de la esclavitud es cuando Él nos muestra su ley. Ahora, siendo cristianos, nosotros podemos ver la ley de Dios y teniendo el Espíritu Santo, dotados con el Espíritu Santo, podemos cumplir lo que la ley de Dios demanda. Pero aquellos que no tienen a Cristo claramente no pueden hacer eso. Ahora bien, el tabernáculo o el templo, que finalmente el tabernáculo podríamos decir que es un prototipo de lo que fue posteriormente el templo. El tabernáculo tenía la característica que este era movible. Recuerden que el pueblo hebreo estuvo divagando, estuvo deambulando por un periodo de 40 años, ¿cierto? Estuvo divagando en el desierto. ¿Y eso qué significaba? Que en un momento se establecían en un lugar y montaban el tabernáculo. Luego, la misma escritura dice que cuando el ángel de Jehová, si era en el día, mediante una columna de humo o de nubes, y en la noche, mediante una columna de fuego, se levantaba y avanzaba hacia otro lugar, y el pueblo tenía que ir en pos de esa manifestación. Cuando ya fuera la columna de fuego o las nubes se asentaron en un lugar, significaba que el pueblo debía acampar ahí. ¿Qué pasaba? Llegaban entonces y nuevamente montaban este tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba con los hombres, donde Dios se comunicaba con su pueblo. Y esa es la idea de esto. ¿Ya? Cada detalle del tabernáculo fue dispuesto conteniendo elocuentes enseñanzas, sus materiales, sus medidas, sus piezas de mobiliario, sus utensilios, sus colores, etc. Todo fue diseñado divinamente para nuestra instrucción a fin de que podamos contemplar tipológicamente la hermosura de la persona y obra del Mesías. Ahora, en el libro de Éxodo vemos su importancia en que desde el capítulo 25 al 31 del libro de Éxodo, recordemos que es el segundo libro de la Biblia que contiene 40 capítulos, desde el capítulo 25 al 31 se describe cómo iba a ser este tabernáculo. Desde el capítulo 36 al 39 muestra cómo se construye y en el
capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, se muestra cómo el tabernáculo se consagra. ¿Se da cuenta? Luego de la liberación de la esclavitud, Dios le da una imagen detallada de cómo iba a ser el lugar donde Él iba a tener comunión con su pueblo. Por eso es importante entender el tabernáculo. Usted va a ver ahí las descripciones cuando pase por Éxodo, si es que ya no lo ha hecho, va a ver las descripciones y de pronto son bastante engorrosas, puesto que repite la misma cantidad de tenedores, de espabiladeras, etcétera, etcétera, y eso pudiese ser tedioso a la hora de una lectura. Pero cuando usted llegue ahí, ahora sepa que eso que está ahí es una sombra tipológica de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no obedezca a la tentación de saltárselo, sino que léalo. Poco a poco, a medida que vaya pasando por ahí nuevamente, va a ir descubriendo, mediante el reflejo de la verdad de esto que es Jesucristo, qué es lo que significa cada una de esas cosas. Ahora, de una manera somera, vamos a estar hablando un poco de ellas, pero esta mañana en particular de una forma bien introductoria, para que podamos comprender cuál fue el propósito del tabernáculo, a quién Dios le dio el tabernáculo y qué significaba en sí. Bueno, A.B. Simpson, que fue un ministro de la Alianza Cristiana y Misionera, que tiene un libro bien interesante sobre el tabernáculo. El tabernáculo dice lo siguiente: el tabernáculo es el más grandioso de todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Es toda una gran lección objetiva de verdades espirituales. En su maravilloso mobiliario, sacerdocio y culto, vemos muy vivamente cómo en ninguna otra parte la gloria y la gracia de Jesús y los privilegios de sus redimidos. Por medio del tabernáculo era donde Dios se comunicaba con los hombres, pero el tabernáculo también era el lugar donde se ofrecían sacrificios para estar en paz con Dios. Y toda la obra de Cristo se hace en función al modelo que Dios le había dado a su pueblo por medio del tabernáculo. Siempre debemos entender esto. Es una idea que corre por dos lados. ¿Cómo lo explico? Cristo claramente vino a cumplir lo que estaba escrito, ¿cierto? Cristo es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Pero lo que estaba escrito en realidad no era tan solo para el cumplimiento de lo que Cristo tenía que venir a hacer, sino más bien mostraba la verdad que iba a llevarse a cabo por medio de Cristo. O sea, el tabernáculo era una sombra de aquello que iba a venir posterior. No tan solo significa que Cristo vino a cumplir lo que Dios había instaurado en el tabernáculo, sino que el tabernáculo mostraba cómo iba a ser de una manera descubierta, sin sombras, la obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, eso es importante, debemos verlo desde las dos perspectivas. La primera, Cristo cumple claramente lo que estaba escrito, pero más que eso incluso, es que lo que estaba escrito era una sombra de lo que verdaderamente Cristo iba a venir a hacer después. Ahora bien, continuemos con esto. El tabernáculo en sí lo que nos muestra es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo, ¿ya? Aquí en Éxodo capítulo 25, versículos 8, y después vamos a pegarnos un salto dentro de esta misma lectura, al versículo 22, sale descrito esto, miren. Fíjense aquí en Éxodo 25 del 8, luego el 22. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Ese era el propósito del tabernáculo, que Dios habitara en medio de su pueblo. Si usted revisa cuando se instituye esto, y también en oportunidades en el Antiguo Testamento muestra cómo era la disposición del tabernáculo. Usted va a ver que, incluso esto es más curioso y hermoso a la vez, el tabernáculo se montaba al centro donde acampaba el pueblo. El tabernáculo estaba al centro y luego las otras tribus estaban formadas a sus cuatro lados, en norte, sur, este y oeste, y cada una así, y da la impresión, si usted lo viera ahora, como una cruz. Esa es como la idea incluso que tenía la forma del cómo se erigía o cómo se montaba el campamento del pueblo hebreo mientras estuvieron vagando en el desierto por esos 40 años. El arca, el templo, cada uno de esos elementos que eran parte del tabernáculo estaban al centro, porque eso es lo que quería representar el tabernáculo, la vida del pueblo en torno a Dios. Dios es el centro de su pueblo. Dios habita con su pueblo. Dios mora con su pueblo. El versículo continúa diciendo esto. Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines
que están sobre el arca del pacto. Después, cuando vayamos avanzando en este estudio, vamos a llegar a un momento a ver qué implicaba, qué significaba el arca del pacto, ¿ya? Así que no se estresen todavía. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. ¿Se da cuenta? El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba con su pueblo y también donde Dios instruía a su pueblo. Esa es la base de lo que implica el tabernáculo. Perdón. En Éxodo capítulo 29, verso 42 al 46, mantiene nuevamente esta idea y la expande aún más. Dice, las generaciones futuras deberán ofrecer siempre holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, que era parte del tabernáculo, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Fíjese, el tabernáculo era el lugar también donde se ofrecían los sacrificios y también donde el pueblo de Dios era santificado. De ahí también su importancia. Continuemos. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Se da cuenta? Vuelve a repetir esta idea. Es su pueblo y Él quiere habitar entre su pueblo. Ahora, como les comenté, el tabernáculo o posteriormente el templo es una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y el escritor de Hebreos lo muestra claramente en su epístola. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, versos 4 al 5. Ponga atención. Dice, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes. Esto está haciendo alusión al tiempo, ¿cierto?, en el cual todavía no estaba destruido el templo de Jerusalén y todavía estaba el templo vigente y activo. Dice, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario, fíjese aquí, que es copia y sombra del que está en el cielo. O sea, ese tabernáculo que Dios mandó a erigir a su pueblo era una copia y una sombra del verdadero tabernáculo que se encuentra en el cielo en la presencia de Dios. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés lo siguiente, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Esto era importante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era mostrar de alguna forma con varios detalles significativos de qué manera iba a ser la obra de Cristo, la obra de mediación de Cristo. Por eso era necesario que Moisés hiciera una copia idéntica de lo que vio. ¿Se da cuenta de eso? Si Moisés hubiese equivocado en algo, hubiese hecho algo no conforme al estándar, al modelo que Dios le había dado, Moisés hubiese sido un mal reproductor de la imagen que Dios le mostró. Eso significaría que el pueblo hubiese tenido una imagen distorsionada de la forma en la cual el pueblo tenía o podía encontrarse con Dios. Por eso era tan importante la exactitud. Por eso cuando usted lee Éxodo y nota los detalles, es tan majadero Moisés en mostrarnos los detalles del mobiliario del templo, cada parte, cuánto medían las cortinas, las varas que ponían sobre el arca del pacto, etcétera, etcétera. Si no ha leído esa parte, lo invito a que lo haga porque ahora ya va a tener más herramientas para comprender de mejor manera qué significan cada una de esas cosas. Bueno, continuamos entonces. El mismo escritor de Hebreos continúa en el capítulo 9, versículo 11 y 12, diciendo esto. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, ¿se da cuenta? Había un sumo sacerdote, pero aquí dice el escritor de Hebreos que Cristo se presenta como sumo sacerdote, puesto que Él es el verdadero sumo sacerdote. Dice, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. O sea, esto nos dice que hay un lugar santísimo y Apocalipsis nos describe que ese lugar santísimo estaba en el cielo.
¿ya? En el cielo de Dios, donde mora su gloria. Dice, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, que era lo que demandaba, ¿cierto?, el ritual del sacrificio en el tabernáculo o en el templo. Dice, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hermano mío, Cristo no es tan solo el tabernáculo, Cristo no es tan solo el sacerdote, Cristo también es el sacrificio. Cristo es todo. Él lo llena todo en todo. Esa es la maravillosa verdad que sale expresada en esta figura un poco mítica, poco curiosa, que nosotros podemos contemplar por medio del tabernáculo. En Hebreos 9, capítulo 9, versículos 23 al 24 dice esto. Así que era necesario, fíjate aquí, que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. Las copias de las realidades espirituales. ¿Por qué son copias? Porque el verdadero modelo fue llevado a cabo por medio de Cristo. El verdadero tabernáculo o el verdadero templo no estaba aquí en la tierra, sino que estaba en el cielo. ¿Ya? A eso se refiere. Las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas, o sea, la verdadera obra, la que claramente de una manera definitiva iba a ser de mediador entre el hombre y Dios, fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Uno podría pensar en eso. Bueno, si ya estaba el templo en el tiempo de Jesucristo, estaba el templo, ¿por qué Él no, conforme a lo que estaba escrito y estipulado, entró al templo, al lugar santo, luego al lugar santísimo, y derramó su sangre en ese lugar? Él no lo hizo ahí porque ese lugar era una sombra, no el lugar definitivo. Ese lugar solamente representaba lo que verdaderamente iba a ocurrir con el Señor Jesús. Entonces, por eso no es necesario eso. Por eso yo les he dicho varias veces, hoy en día, por ejemplo, hay muchos hermanos cristianos que están preocupados de la construcción de un tercer templo y cosas por el estilo. No se caliente la cabeza con eso. Porque el templo era una sombra. Hoy no es necesario un templo. Jesucristo dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y el mismo escritor, Juan, dice que lo decía para referirse a su cuerpo. Porque fue ese cuerpo el que murió y a los 3 días se levantó. Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es el verdadero templo. Por eso no hay necesidad de otro. ¿Ya? Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Entonces, importante eso. Ya no es necesario. Por eso también entendamos que cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que todas las cosas, el mobiliario del templo, los romanos se lo robaron. Incluso hay un monumento gigantesco que se llama el Arco de Tito, que muestra cómo fue precisamente la destrucción de Jerusalén cuando los romanos, luego de haber asediado por mucho tiempo la ciudad de Jerusalén, entraron a Jerusalén, la destruyeron, entraron al templo, lo destruyeron y se llevaron todo el mobiliario del templo. Se llevaron, incluso en el Arco de Tito aparece cómo se lleva la menorá, que es este famoso candelabro de 7 brazos. Esas son cosas que históricamente ocurrieron. Ahora uno pudiese pensar, pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque esas eran sombras. Eran sombras. Y nosotros somos bien dados como seres humanos a idolatrar las cosas. No sé si se ha dado cuenta de eso. ¿Cierto? Somos bien dados a idolatrar las cosas. Por eso también Dios permitió, por ejemplo, que el arca del testimonio, que era el lugar donde se encontraba el pueblo con Dios, que lo vamos a ver después descrito, era el lugar donde se rociaba la sangre, en el propiciatorio, que era una plancha de oro que estaba sobre esta caja que era el arca. Esa arca desapareció. ¿Por qué? Dios en su providencia determinó que desapareciera. Porque si el día de hoy existiera, nos faltaría el que iría a hacer procesión allá, a adorar a Dios. Cuando ya Dios no es adorado en un lugar específico, recordemos lo que le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana. Viene el día y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Los samaritanos pensaban que
tenían que adorar a Dios en el monte Gerizim. Los judíos pensaban que tenían que adorarlo en el monte del templo. Pero el Señor dice, no, llegará el día donde los verdaderos adoradores adorarán no en el templo, no en Gerizim, en espíritu y en verdad. En ese lugar nuevo, que no está limitado geográficamente. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en un momento cuando Dios castigó al pueblo? Dios castigó al pueblo y empezó una gran mortandad, y Dios mandó a Moisés a erigir una figura de una serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de eso? Y quien mirara a la serpiente de bronce no iba a morir. Y es así, por ejemplo, el apóstol Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente ha sido una figura de Cristo también. ¿Qué ocurrió? En el tiempo de las crónicas hubo un rey que mandó a que adorasen a esa serpiente de bronce. Eso es lo que pasa con las cosas físicas que representan una verdad espiritual. Como nosotros los seres humanos somos tan dados a la idolatría, rápidamente. Por eso hoy día nuestros cultos, el lugar donde los cristianos se reúnen, pueden tener imágenes representativas, pero no son objeto de adoración. El cristianismo no debe tener ningún objeto de adoración. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como les comentaba, Cristo es el verdadero tabernáculo, Cristo es el verdadero templo, y esto lo vemos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Fíjense lo que dice aquí este pasaje. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted analiza esa palabra en el texto griego que está subrayada y que dice habitó, la verdadera traducción más literal de eso es tabernaculó. Levantó su tabernáculo, eso es lo que significa. Y el Verbo se hizo hombre y levantó su tabernáculo con nosotros. ¿Se acuerdan lo que significaba el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Cristo viene y se encarna, Él habita entre nosotros, se tabernaculiza, por así decirlo, de una manera más literal. Él habita con nosotros. Eso es lo que significaba el tabernáculo. Por tanto, Cristo es el verdadero lugar, o el único lugar más bien, donde el hombre puede reunirse con Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Recordemos lo que dice Pablo a Timoteo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino ¿quién? Jesucristo, hombre. Y a la vez, como le decía, Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo tabernaculizó cuando se encarnó en este mundo. Y fíjense aquí lo que dice en Apocalipsis 7:15, refiriéndose a lo que viene después. Dice, por esto están delante del trono de Dios, esto es una imagen del cielo, y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿A qué está haciendo referencia aquí? A lo que pasa después. Cuando venga la eternidad futura, ya cuando todo esto se haya resuelto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a venir un cielo nuevo, una tierra nueva, y dice la Escritura que el mismo Señor habitará junto a nosotros. Él estará con nosotros. Él extenderá su tabernáculo definitivamente junto a nosotros. Ese tabernáculo que viene de su trono, del lugar donde Él rige, del lugar donde Él reina. Muy bien, entonces, hay una triple proyección tipológica en el tabernáculo. El tabernáculo representa tres cosas, y lo podemos ver en la Escritura de esta forma. La primera, nos habla de Cristo, que ya de alguna forma lo mencionamos, y es una figura de las cosas celestiales, también lo mencionamos de acuerdo a lo que el escritor de Hebreo nos muestra. En segundo lugar, es figura de la iglesia como morada de Dios en el Espíritu. También el tabernáculo hace una alusión a la iglesia, al pueblo de Dios. Dios se reúne con su pueblo ya no por medio de un lugar físico, sino por medio de su Espíritu Santo que habita en cada creyente. Y la tercera tipología o la triple proyección, la tercera, es que es figura del creyente individual, cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vamos a verlo ahora todas estas cosas con pasajes bíblicos.
Entonces, lo primero era figura del celestial, Hebreos 9:23, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En segundo lugar, la figura de la iglesia. Fíjense aquí, Efesios capítulo 2, versículo 22, dice que la iglesia es el tabernáculo o es el templo de Dios. En él también ustedes, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea, la iglesia también es templo de Dios. Juntos en comunidad somos el templo de Dios. Por eso podemos reunirnos en un gimnasio, podemos reunirnos en una casa, en cualquier lugar. No necesariamente un templo o un lugar que esté consagrado para eso, no. La iglesia donde esté es iglesia. Donde esté habita Dios. ¿Ya? No es necesario un lugar físico como en la antigüedad, porque nosotros somos el pueblo de Dios donde Dios habita. Y lo tercero, ¿cierto? Que el tabernáculo también es una figura del creyente. Tú y yo individualmente, Dios mora en nosotros y Dios habita con nosotros por medio de su Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, fíjese lo que le dice el apóstol a ellos. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Tú y yo, cada uno de nosotros somos templo de Dios también. O sea, esa figura mostrada en el libro de Éxodo nos muestra que Cristo es el verdadero tabernáculo y también que hay un tabernáculo en el cielo. Nos muestran que como iglesia somos el templo de Dios, somos el lugar donde Dios habita y Dios se comunica. Y en tercer lugar, lo que vemos aquí es que tú y yo, cada uno de nosotros de manera individual, somos templo del Dios viviente. Ahora, ¿a quién fue dado el tabernáculo? Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice esto. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. El tabernáculo fue dado al pueblo que Dios rescató. Y aquí fíjense en la idea, los he traído hacia mí. No fue que, y esto también es un paralelo para nuestras vidas, no es que Israel o el pueblo hebreo haya buscado a Dios. Recuerden que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en una zarza cuando él estaba paseando a las ovejas de su suegro y le dice, anda a Egipto a sacar a mi pueblo. Es Dios quien va en búsqueda de su pueblo. De la misma manera nosotros, hoy somos pueblo de Dios porque Dios vino en búsqueda nuestra, no porque nosotros la andábamos buscando. Él, Señor Jesucristo, descendió desde el cielo a buscarnos, a llamarnos. Él nos atrajo hacia Él. A ese pueblo que Dios atrajo, Él le dio el tabernáculo. Por eso tú y yo somos constituidos templo el día de hoy también, el lugar donde Dios mora. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Lo que hace también esto es lo siguiente. El tabernáculo era el lugar donde el pueblo era santificado. Ya lo mencionamos de manera breve, pero lo volvemos a repetir esa idea. El lugar donde el pueblo de Dios era santificado. Se ofrecían sacrificios para que el pueblo fuese santo. ¿A quién fue dado? Si ahora, Éxodo capítulo 19, 5 al 6, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, fíjese aquí, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Toda la tierra le pertenece a Dios. Sin embargo, Él tiene un pueblo exclusivo, a quienes Él llama, a quienes Él trae, a quienes Él salva. Hoy por hoy, nosotros, su iglesia, somos su pueblo. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese es el llamado a ser templo de Dios. ¿Eso era todo? Eso era todo. Perfecto, hermanos míos. Entonces, nunca olvidemos esto. Las verdades reflejadas en el nuevo pacto no son nuevas, sino que ya estaban descritas en la antigüedad, pero de una manera sombría, de una manera alegórica, de una manera figurativa. Por eso
es que no hay nada nuevo. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la obra de Cristo no es algo nuevo. Algunos que piensan que la iglesia es una novedad dentro, es un misterio, una novedad dentro del plan de Dios, pero no lo es, estaba desde el principio, porque la iglesia representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Él atrae hacia sí y que Él salva. Por tanto, nunca olvidemos esto. Lo que se mostró de una manera sombría en el antiguo pacto sale reflejado claramente en el nuevo pacto, revelado por medio del Señor. Un último ejemplo. ¿Se acuerdan qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió? ¿Qué pasó en el templo? El velo del templo, y ese velo hace alusión al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que ya aquellos que quizás no lo conocen vamos a estar explicándolo más adelante, que era el lugar que separaba, porque dentro del lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al otro lugar. Cuando Cristo muere, el verdadero sacrificio se ofrece. El velo del templo que dividía el lugar donde los sacerdotes y el lugar donde moraba la presencia de Dios se partió. O sea, ya no hay una separación. Cuando Cristo cumple con su sacrificio, esa separación ya no tiene sentido. El tabernáculo como tal ya no tiene sentido, puesto que el verdadero sacrificio ya fue ofrecido una vez y para siempre. Así que Dios mediante, la otra semana vamos a continuar viendo un poquito más en detalle elementos del tabernáculo para ir viendo y comparando y mostrándonos cómo y viendo cómo esto nos muestra y nos lleva a la persona y la obra de Cristo. Eso sería, hermanos, el estudio de hoy.